Buenos días, señoritas, señores. Bienvenidos, bienvenidas a una clase más de esta asignatura de ética. El día de hoy vamos a ver la deontología de administración. Toda actividad profesional tiene un significado moral, ¿sí? Porque beneficia o perjudica la vida de las personas, ¿sí? Toda profesión, toda actividad conlleva a beneficiar a las personas, especialmente, pero también puede perjudicar, ¿no? Vamos entonces a ver, a recordar, ¿sí?, la definición de ética profesional. Sabemos que la ética profesional es una reflexión sistemática sobre las normas que regulan la actividad profesional, ¿sí? Repito, la ética profesional es una reflexión de forma sistémica sobre las normas que regulan las actividades de la profesión. La ética profesional también se puede decir que es la disciplina normativa que estudia los deberes y derechos de las profesiones, de los profesionales, ¿sí? Deberes y derechos de los profesionales. Con esta pequeña introducción vamos ahora a ver varios aspectos, ¿sí?, de los códigos, ya sean éticos, deontológicos y de conducta, ¿no?, que regulan a los profesionales y a las profesiones. En este caso, analizaremos también dentro de nuestra profesión, de la administración. Entonces, la ética, como hemos visto, hace referencia a estándares morales individuales, ¿sí? Afectan a la individualidad, a cada profesional, a cada persona. Por tanto, su adopción es una cuestión individual, porque le afecta a cada persona, decíamos, ¿no es cierto? Entonces, es una cuestión individual de cada uno de nosotros. La ética no está orientada hacia un colectivo, por ejemplo, al colegio de médicos o al colegio de agrónomos o al colegio, sí, al grupo, ¿no es cierto?, al colectivo de ingenieros civiles, de economistas, ¿cierto?, de administradores de empresas, sino la ética no está orientada hacia ese colectivo, sino al individuo, al profesional, a cada uno de los miembros de ese colectivo. Y al no ser exigible ni está reflejada en una norma, se centra en determinar y decidir el bien, ¿sí? Para cada persona, esto es el bien, esto es el mal, esto es lo que se debe hacer y esto no. En cambio, la deontología traspasa ese ámbito individual de que hablábamos, de la ética, ¿no es cierto? Y se convierte, pues, así en una norma que se debe aplicar o que aplica al colectivo, al grupo de todos los médicos, a la asociación de secretarias, a la asociación de, ¿no es cierto?, de ingenieros civiles, al colegio de arquitectos, al colegio de médicos, colegio de enfermeras, de mecánicos, ¿sí?, de artesanos. Pues ya la deontología se aplica a un colectivo, a un grupo de la sociedad. La deontología, por tanto, se centra y localiza entre el derecho y la moral, entre las normas y el por qué se aplican esas normas, ¿no es cierto? Limitado por el derecho en el sentido en el que no es una norma estatal, pues los códigos deontológicos emanan del propio colectivo, nacen, se crean, se dictan en el propio grupo de la sociedad, con una labor de autorregulación, como una labor para autorregularse como grupo, como gremio de los
ingenieros civiles, de los ingenieros agrónomos, de los mecánicos, de las enfermeras, ¿sí? Allí nacen los códigos deontológicos para regular su actividad, ¿no es cierto? Su comportamiento, pero como grupo, como gremio social. Los códigos deontológicos deben ser aprobados por el grupo que lo creó, ¿no es cierto? Decíamos que nace en ese grupo, por lo tanto, deben ser aprobados por ellos, ¿no es cierto? Tienen que ser además comprensibles, todos deben comprender lo que se está fijando, ¿cierto? Para el comportamiento de ese colectivo. Tienen que comprenderse y obviamente tienen que estar con referencia o orientados a la profesión concreta para el que se crean estos códigos deontológicos, ¿cierto? Porque no es lo mismo, ¿sí? Un código deontológico, ¿sí? Para los médicos que para los ingenieros civiles o los arquitectos o los mecánicos o los electrónicos, los administradores, los contadores, ¿cierto? Entonces, cada grupo lo crea, cada grupo lo aprueba, tienen que ser comprensibles estos códigos y referidos a cada profesión, que ellos son los que se están normando, ¿no es cierto? Deben adaptarse también a los tiempos. Muchas cosas quedan ya obsoletas, ¿verdad? En todo es así, y más en estos códigos que regulan la actividad de un grupo de profesionales. Entonces, el uso de la tecnología, hasta qué punto, ¿no es cierto?, es ético, eh, el no, y el no eh, utilizar, por ejemplo, completamente o reemplazar completamente al ser humano utilizando máquinas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto? Eso lo determina el tiempo, ¿sí? Entonces, también debe hacerse obligatorio, ¿cierto? Tiene que ser obligatorio porque pertenece a un grupo, está creado por el grupo, es para ejercerlo, para orientar el comportamiento de ese grupo. Entonces, debe hacerse obligatorio, que puede ser sancionado si no se cumple, ¿cierto? Pues porque le da esa potestad al gremio social, porque ellos lo promulgaron, lo aprobaron, y si todos aprueban como un grupo, como un gremio, entonces deben eh, sancionarse si no se cumple, ¿sí? Porque el profesional forma parte de ese grupo. Si no cumple lo que el grupo acordó, fijó, ¿no es cierto? Entonces tendrán que sancionarlo. Los códigos deontológicos suelen cumplir principalmente tres funciones. ¿Sí? ¿Para qué se hacen estos códigos? ¿Para qué se crean estos códigos deontológicos por cada profesión? Ya vamos a ver en nuestro caso de administración de empresas, ¿sí? Del administrador, de la administración. Cumplen tres funciones. Para eso se hace, primero, fijar y recoger criterios científicos, porque recuerden que debe estar orientado hacia la profesión. Entonces, se fijan y recogen criterios científicos y funcionales para el desarrollo adecuado de la profesión, ¿sí? Haciendo la misma más operativa y eficaz. De eso se trata, ¿no es cierto? De hacerle operativa, que no quede en letras muertas, ¿verdad? Entonces, tiene que ser funcional, pero basado en conocimientos de criterios científicos, porque se trata de cada profesión. Función esta, la primera, asumida por los colegios profesionales. Ellos son los que regulan, ¿no es cierto?, el accionar de cada grupo profesional. ¿Para qué? Primero tiene que defender, pues, a su grupo, a su gremio. Tiene que defender a la profesión. También hay que evitar actitudes, acciones incorrectas. Tiene que prevenir
esas acciones incorrectas. Y obviamente, si incurre en ellas, tienen que sancionarlas, pues, ¿sí? Desde ese punto de vista deontológico, sistémico, del cumplimiento de las normas que ya se han fijado como colectivo. Segunda función de estos códigos es recapitular el ámbito moral de la profesión, porque hay normas también, pues, ¿no es cierto? Sí, la parte moral, ¿sí? Hay normas para la profesión que se deben cumplir. Entonces, estableciendo así, en este ámbito moral de las normas, estableciendo los comportamientos que deben ser exigidos. Recuerden lo que decíamos en la primera función, ¿no es cierto? Exigidos a los profesionales concretos de un colectivo, ¿sí? Hay que exigir su cumplimiento y también decíamos que se puede sancionar, aun cuando no esté normada o legalmente recogida en el código, ¿no es cierto? Pero rigen en cada profesión esos principios, ¿sí? Entonces, deben respetarse y deben ser exigibles, y si no hay el cumplimiento, deben sancionarse. Tercera función, la imposición de sanciones, como decíamos, disciplinarias, ¿no es cierto?, para aquellos profesionales que no cumplan sus deberes y obligaciones recogidas en los códigos deontológicos de cada profesión. Estas sanciones pueden ir desde una mera llamada de atención, reprimenda, reproche, ¿cierto? Llamada de atención, hasta la expulsión temporal o definitiva del grupo, de la sociedad, del colectivo. Si ha cometido una falta muy grave, ¿no es cierto? Entonces amerita que se le expulse porque está haciendo quedar mal a su gremio, ¿cierto? Entonces, miren hasta dónde puede llegar la función de estos códigos deontológicos, hasta la expulsión definitiva. Los códigos deontológicos han pasado de regular ciertos aspectos mínimos generales de conducta para poder generar confianza en los clientes y así evitar prácticas deshonestas entre los miembros del colectivo, ¿sí? Hasta llegar a regular actuaciones concretas. Por ejemplo, ¿sí? Ya actuaciones concretas, no en forma general del comportamiento del grupo, sino de la protección de datos, por ejemplo, ¿sí? O el blanqueo de capitales. ¿A qué grupo social, a qué gremio de profesiones le va a convenir? Por ejemplo, los contadores, los administradores, que esto ya nos compete. ¿Cómo le va a convenir que uno de sus miembros, ¿sí?, del colectivo haga blanqueo de dinero, pues, lavado de dinero, el dinero proveniente del narcotráfico, de negocios ilícitos, ¿verdad? Entonces, esta falta, por ejemplo, ¿sí?, es muy grave y podría ameritar, ¿sí?, las sanciones de expulsión permanente, ¿verdad? Esto sí es muy grave, pues. Igual el manejo de datos, la confidencialidad, ¿sí? Entonces, miren lo que puede llegar a regular estos códigos deontológicos, por ejemplo, entre los contadores, los administradores, ¿sí? El cobro de honorarios pueden ser exagerados, pues, ¿no es cierto? No puede haber competencia desleal, ¿verdad? Pensemos un poquito, ¿sí? Un profesional de un grupo de colectivo, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos del Ecuador, el Colegio de Arquitectos de Pichincha. No puede ser que para una actividad, un plano de una planta, ¿cierto?, uno cobre
exageradamente sus honorarios en comparación a otro. Tiene que regularse, ¿sí? Un médico especialista dependerá, obviamente, de la especialización, pero no, tiene que ser regulado. Los honorarios de los profesionales. Tiene que evitar publicidad deshonesta, desleal, deshonesta, que vaya en contra tanto de los miembros de ese grupo colectivo como de la sociedad. No puede hacerse publicidad deshonesta. La competencia desleal, como les decía, ¿sí? En todo sentido, que vaya en contra de sus clientes y de la sociedad en general. Miren, desde regular, estos códigos deontológicos pasan de regular lo básico del comportamiento, lo normal del comportamiento, aspectos normales, cotidianos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con su profesión, obviamente, el comportamiento humano, pasan a regular todos estos aspectos que hemos analizado, que son muy importantes dentro de toda empresa, ¿no es cierto?, dentro de todo grupo colectivo, también las empresas, ¿verdad? Estos y otros aspectos que pueden identificarse como cruciales, si se quiere, ¿sí? Para los grupos. Recuerden entonces, cada profesión tiene su código deontológico. Vamos a ver ahora, ¿sí?, un poquito sobre la ética en administración. Lo que nos ocupa acá, recuerden, es la deontología en administración. Entonces vamos a ver la ética en administración. Cuando hablamos de ética empresarial, estamos partiendo de dos principios fundamentales. Primero, que lo que se analiza, se enjuicia, se evalúa, es el comportamiento del grupo humano, ¿cierto? Porque en conjunto de todos los grupos que hay en una empresa, forman esa empresa, dan el cuerpo, ¿no es cierto?, humano a esa empresa, ¿sí? En conjunto, los grupos humanos dan o conforman la empresa. Entonces, ese análisis, ¿cierto?, del comportamiento de ese grupo que forma la empresa. Es el primer principio. El segundo es que ese análisis, ese enjuiciamiento, ¿no es cierto?, debe realizarse bajo ciertos principios, bajo ciertos criterios de general aceptación. Todas las empresas, de todo el gremio de administradores, ¿sí? Esos principios tienen que ser aceptados, no porque se le ocurrió a un grupo solo de Quito y no del resto del país, por ejemplo, ¿cierto? En nuestro medio. Los principios y criterios para ese análisis, ese enjuiciamiento, tienen que ser de forma general, aceptada por todos. Vamos a analizar estos dos principios, ¿sí? El primer principio implica aceptar un tratamiento de la empresa como unidad, ¿sí? Es una unidad en forma sistémica, decíamos, ¿no es cierto? Una unidad y con personalidad, pues, tiene su personalidad jurídica. Esto es reconociendo a la empresa con su personalidad jurídica e individual. Cada empresa, ¿sí?, tiene su personalidad jurídica y es un ente individual ante las entidades reguladoras, ante la sociedad. Responde a todo, ¿no es cierto?, como una persona, ¿no es cierto?, individual, porque tiene personalidad jurídica. Hay una persona que firma de responsable, de representante legal de una empresa, ¿sí? Entonces, la personería jurídica está dada por la conformación legal, por sus estatutos, ¿cierto? Si es que es una sociedad anónima, una compañía limitada, una cooperativa, una asociación, ¿verdad? Del, de la economía popular y solidaria, entre otras, según la ley de compañías, ¿cierto? Entonces,
hay personerías jurídicas diferentes según el ámbito, según el capital que lo conforman al inicio, según su finalidad, etc. Esto también de acuerdo a, a las normas, ¿cierto? Que en nuestro medio es el registro mercantil, por ejemplo, ley mercantil, ¿sí? Le otorgan un reconocimiento sobre las normas de comportamiento de esa personalidad, ¿sí? Para juzgar, ¿cierto? El comportamiento, para demandar cierto comportamiento ético, ¿cierto? En una empresa. Entonces, se basan en esas normas del comportamiento que le da su personalidad jurídica, esas normas de una entidad que les regula, las cuales son independientes, ¿sí? Son independientes de las que individualmente pudieran tener las personas que lo conforman. Recuerden que la empresa es un conjunto de personas, de grupos de personas, ¿no es cierto? Pero estas normas son aparte, independiente de lo que para cada individuo sería una norma, ¿no? Aquí es en general de la personería jurídica de las empresas, ¿sí? Aparte, ¿cierto? De las que se considere en forma individual para las personas que conforman esa empresa. Y también de la influencia que éstas pudieran haber tenido sobre estas personas. Con respecto al segundo principio, se debe aceptar la existencia de unos principios, ¿cierto? Hay principios, hay criterios que se deben considerar, son considerados como éticos, que han sido aceptados como elementos de referencia general y también mundial, ¿cierto? Los principios, por ejemplo, de administración, ¿sí? Es en forma mundial. Entonces, asumir que el enjuiciamiento, ese análisis, esa evaluación debe ser realizado mediante un instrumento o herramienta capaz, ¿cierto? Válida para eso, que sea capaz, que sea útil, que nos permita comparar las normas de comportamiento que ha fijado la empresa, ¿sí? Comportamiento de la empresa, como normas éticas de general aceptación. Les decía hace un momento, no porque al gerente de tal empresa se le ha ocurrido algo, ¿cierto? Respecto a esas normas, no. Esas normas tienen que ser, para poder evaluar, para poder enjuiciar, tienen que ser de aceptación general, ¿sí? Que permitan comparar, es decir, que sean útiles, que permitan comparar, ¿sí? Las normas de comportamiento de la empresa como normas éticas que han sido aceptadas por todas las empresas del mundo, todas las empresas de una región. El enjuiciamiento debe incluir asimismo no solo esas reglas de general aceptación, ¿sí? Sino el grado de cumplimiento de la propia empresa de sus normas de comportamiento, ¿no? Aparte de esas generales, debe haber unas propias de cada empresa para regular su comportamiento. Implica entonces, ¿sí? Comprobar el grado en que esas normas de comportamiento se aplican. Eso es parte del enjuiciamiento, ¿verdad? De ese análisis, de esa evaluación con esos instrumentos que acabamos de ver, ¿sí? Para ver si hay el grado en que estas normas de comportamiento se aplican o si se encuentran en la realidad de las actuaciones o viciadas o no por los criterios éticos que individualmente pudieran tener todos o algunas de las personas que forman la empresa. Principalmente esto se da por los niveles jerárquicos o de poder. Entonces,
puede que un gerente se vaya en contra de las normas generales de aceptación y haga prevalecer su regla individual. ¿Ya? Eso no es permitido, ¿no es cierto? Por la ética empresarial. Estamos hablando que es del conjunto de grupos que conforman la empresa, no de los individuos, no solo de una persona o algunas personas que forman la empresa, ¿sí? Especialmente esto basado en los principios y criterios, ¿cierto?, que tenga esa persona, sean considerados éticos o no. Parte de eso tiene que ser del grupo, tiene que ser aceptado en forma general, mundial, hasta decíamos, ¿no es cierto? Especialmente en los niveles gerenciales, tal como les acabo de indicar. Puede hacer prevalecer, ¿no es cierto? Pero eso no es válido. Finalmente, conlleva admitir la necesidad de delimitar el ámbito temporal del análisis de enjuiciamiento, ¿sí? Ya que tanto las normas de comportamiento vigentes en la empresa, ¿sí?, tanto en la empresa, como esas normas que pudieran en realidad aplicarse por influencia de sus responsables, de sus gerentes, ¿sí?, estarán en todo caso sometidas a un ámbito temporal de aplicación. Entonces, es necesario delimitar temporalmente, ¿sí? Es necesario que este análisis tenga una temporalidad, porque puede haber, ¿no es cierto?, puede aplicarse o verse la influencia de individuos, de los gerentes. Esto, entonces, debe regularse en forma temporal. Es importante también en este análisis, ¿no es cierto?, de la deontología en empresas, en administración, perdón, y de la ética empresarial, tener claro el concepto, ¿no es cierto?, de empresa y cuáles son sus funciones, porque la mayoría, ¿no es cierto?, de empresas, ¿para qué se forman? Para obtener ganancias, ¿no es cierto? Es su principal objetivo. Puede tener muchas otras, ¿no es cierto?, otros objetivos por los cuales se conforma una empresa, pero la principal siempre está enmarcada la ganancia, el lucro, el rendimiento de sus capitales, ¿verdad? Entonces, la definición más común y general de empresa es la que conlleva implícitamente la obtención de lucro como único fin, decíamos, ¿no es cierto? Depende del tipo de empresa y su ámbito de acción, ¿cierto? Pero en general la empresa lleva implícita la ganancia, el lucro, como único fin. Único objetivo que también están expresadas en sus normas, ¿cierto? Que definen a las sociedades anónimas, a las compañías limitadas, es decir, a la personería jurídica que hablábamos anteriormente. Y delimita, ¿sí?, la consideración como microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿sí? Limita en su forma, en su personería jurídica, en su ámbito de acción, en su concepto en sí, ¿no es cierto? Hay microempresas, pequeñas y medianas y grandes empresas. ¿En base a qué la ley les clasifica en pequeñas, medianas, microempresas? En base a datos económicos, de inversiones, de rendimientos, de ganancias, ¿cierto? Económicos. Su grado de vinculación con otras empresas, es que son, se forman parte de otras empresas transnacionales o fusiones, según, ¿no es cierto?, lo que se trate de su ámbito de acción. Y también otro criterio, otra variable, es el número de personas ocupadas. Estos criterios considera la ley, ¿sí?, para clasificar microempresa, pequeña, mediana y grande empresa. Tanto los criterios económicos como la relación y vinculación con otras empresas y el número de personas
ocupadas en esa empresa. La microempresa constituye una categoría de pequeñas empresas especialmente importante para el desarrollo del sector empresarial y la creación de empleo. Son aspectos económicos, empresariales propios, ¿cierto? Y también la creación de empleo, la parte social, ese beneficio social, crear empleo para la sociedad. E introduce aquí, así, como elemento esencial en las empresas de carácter social, crear empleo, ¿sí? Que obviamente está relacionada con el número de personas que emplean. Y esto se ve incluido en el propio fin de la empresa, al delimitarse como microempresa, por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿sí? Se hace relación, alusión a número de personas, al empleo que se genera, ¿ya? Entonces, esta normativa hace que se consideren, ¿cierto?, estos elementos esenciales para clasificar a la tipología de empresas a la que pertenezca según la ley, según la normativa. A pesar de que, según estas leyes, únicamente se asigne como objetivo último de la empresa la obtención de ganancias, de lucro sobre las inversiones de sus capitales, pero la creación de empleo aparece reflejado como una repercusión, porque ¿cómo va a generar ingresos la empresa? ¿Cómo se van a realizar sus procesos productivos, sus ventas y para generar ingresos? Si no es con las personas que ocupan esa empresa, que emplean en esa empresa, está generando empleo, a pesar de que su fin único sea la obtención de ganancias. ¿Ah? Son las propias organizaciones, entonces, eh, a ellas vinculadas, las propias organizaciones, a ellas vinculadas, las que asignan otras funciones, aunque sea de forma secundaria, ¿sí? Muchas veces implícitas, no explícitas, ¿no es cierto? Generan empleo, forman parte de una sociedad. Por lo tanto, también hay el cuidado del ambiente como responsabilidad. Por ejemplo, ¿sí?, que en la legislación, tomando como marco referencial su actuación, la ética empresarial, ¿no es cierto?, en las empresas, ¿sí?, la ética empresarial, su ámbito también del cuidado del medio ambiente, la responsabilidad ambiental, la responsabilidad social, en la generación de empleo, a pesar de que en su formación, ¿no es cierto?, en su personería jurídica diga que es con el fin de lucro. Se encuentra en esa categoría, las microempresas, pero también, ¿cierto? Vemos que hay esa vinculación, esas variables sociales muy importantes a considerar para la ética empresarial, para no causar daño ni a la sociedad ni al medio ambiente. Un ejemplo de esto, la organización patronal que agrupa a los empresarios españoles y que integra empresas de todos los sectores de actividad, ¿sí? El sector primario, agricultura, silvicultura, pesca, el sector secundario, agroindustrias, industrias, transformación en general y terciario de los servicios, ¿sí? Entonces, aunque se le asigna como función principal la creación de riqueza, como en todos lados, la condiciona, ¿cierto? Esta organización en España les condiciona al cumplimiento de una normativa y obviamente al seguimiento de postulados éticos. Las empresas tienen que ser éticas, responsables con el medio ambiente y con la sociedad. También la asignación que tiene como efectos de generación de empleo es la parte social y el bienestar de la sociedad. Miren este ejemplo, ¿sí? En España.
un gremio que asocia a todas las empresas de todos los sectores económicos, ¿sí? Les obliga, ¿no es cierto? ¿Sí? Les condiciona, les obliga al cumplimiento de la normativa, ¿ah? Y que sigan postulados éticos. Otro ejemplo podría ser la definición realizada por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la cual le atribuye a las empresas funciones claves, por ejemplo, la generación de trabajo decente y productivo. Miren, otra connotación que va más allá de lo normal, si se quiere, ¿cierto? En una empresa, generar ganancias, ¿no? Aquí también es importante tomar, ¿sí? Ciertas funciones especiales como generar trabajo decente y productivo. Las funciones pueden estar delimitadas por el sentido con que se interpreten, ¿cierto? Porque cada empresa y cada grupo social puede interpretar, darle un sentido, ¿sí? O el alcance que se les quiera proyectar según el fin de cada empresa. Entonces, las palabras definitorias de logo, de lucro y de riqueza, ¿cierto? Eso es ya una connotación de interpretación, ¿no es cierto? O de lo que se quiera proyectar quiera proyectar la empresa, ¿sí? El lucro y la riqueza. Puede de ello, prueba de ello es que pueden alcanzar y aplicarse con sentidos tan distintos del lucro y de la ganancia, tanto para los capitalistas como para los trabajadores o para la sociedad. Miren, los enfoques, los puntos de vista pueden ser diferentes, ¿no es cierto? Para los capitalistas, ¿qué va? ¿Qué enfoque? ¿Qué les interesa a ellos? El rendimiento sobre su capital, obtener ganancias, ¿cierto? Pero para los trabajadores, sus ingresos, su bienestar, lo mismo para la sociedad, que se genere ingresos, que haya retribuciones para no, para que no se aumenten las tasas delincuenciales, por ejemplo, dar seguridad, ¿sí? Vamos a ver estos dos puntos de vista, el lucro capitalista y el beneficio social. En el lucro que buscan los capitalistas se hace difícil cualquier intento de análisis ético porque ellos indudablemente que van a decir todo vale, pues, con tal de conseguir mi objetivo de beneficio, de ganancia de mi capital, pues, ¿no es cierto? Eso por un lado. En cambio, el beneficio social, si la empresa se define como el único objetivo de ofrecer trabajo, que sería el otro extremo, ¿cierto? Solo ofrecer trabajo, tampoco importa qué se produce, ni cómo se produce y qué puede dejar sin respuesta a la pregunta de ¿para quién se produce? ¿Cierto? Pasa a segundo plano. Y con ello la viabilidad de la empresa como tal ya se vería afectada. Pues. Entonces, los extremos son malos, ¿no es cierto? Hay estos dos parámetros antagónicos. Otro aspecto a determinar es cómo o en qué proporciones se reparten entre los distintos agentes que intervienen, ¿sí? La propia empresa, cómo interviene, ¿sí? Sus accionistas, sus trabajadores y la sociedad donde se desarrollan sus actividades. Pues hay varios agentes que intervienen en esta actividad empresarial, ¿no es cierto? La propia empresa, sus accionistas, sus trabajadores y la sociedad en donde se desarrollan las actividades empresariales. Compra de insumos, venta de productos, obtención de créditos, de préstamos, ¿no es cierto? Pues eso tiene que ver también. Esto conlleva el necesario análisis de la realidad empresarial, el ámbito de actuación, los actores involucrados, su forma de actuar, sus fines, su responsabilidad, todo lo que venimos viendo, ¿no es cierto? Entonces, ese análisis de la realidad empresarial, de la actividad propia de cada empresa, que abarca
Por ejemplo, definir bien cuál es su función, el objeto social para el que fue creada. ¿Cuál es la función que cumple la empresa? ¿Con qué principios debe realizar las cosas, ¿no es cierto? Sus códigos de conducta, los códigos éticos. ¿En dónde se realizan esas actividades? Entonces, la normativa que debe cumplir esa empresa. ¿Cómo se realiza? Según sus propias intenciones. Y la contrastación de la veracidad interna y externa. Y por último, ¿cuáles son sus efectos? ¿Sí? Tiene que ver con informes, con análisis de su ámbito de actuación, con la repercusión en la sociedad, por ejemplo. Ahora, miren, luego de ver esta parte de las empresas, sus funciones, ahora vamos a ver la ética del administrador. Se puede considerar la ética como la herramienta que ayuda al profesional a establecer juicios morales, decíamos, ¿cierto? A cumplir una normativa moral, definiendo lo que es bueno y lo que es malo, lo que es obligatorio, permitido o prohibido respecto a sus acciones o decisiones. O sea, de esta manera ayuda al profesional a autorregularse frente a su actuación. Porque si no actúa de manera ética, como debe ser, sus acciones pueden tener inclusive sanciones legales, ¿cierto? Si incurre en lavado de dinero, por ejemplo, sanciones legales, cárcel, ¿verdad? El ser humano que logra alcanzar un nivel académico profesional, administrador de empresas, por ejemplo, continúa formando su nivel ético, pues, ya que adquiere un compromiso frente a la comunidad, ¿sí? Se debe a la comunidad, en su título, en su juramento, ¿cierto? Hace de que se va a cumplir con las normativas vigentes en la sociedad, ¿ya? Entonces, al obtener ese título, adquiere un compromiso frente a su comunidad. Ahora debe devolver a través de su trabajo profesional, de su trabajo honesto, responsable, lo que ha aprendido durante su vida personal y académica. Pues viene una retribución hacia esa formación, porque adquiere un compromiso con la comunidad donde se formó y donde va a desarrollar su trabajo. Entonces ahora debe preocuparse por el bienestar, ¿cierto? De sus empleados, ya en la empresa, ¿cierto? De sus empleados, de sus proveedores, de sus clientes que de alguna manera se encuentran vinculados con esa empresa que el administrador dirija, pues. ¿No? Pues miren, aparte del compromiso con la sociedad, con el medio, con los actores externos, también ahora ya como administrador tiene que preocuparse también de cumplir con sus empleados, ¿sí? Con sus proveedores, con sus clientes. El administrador de empresas debe estar consciente de que es un líder, ¿cierto? Va a dirigir un grupo hacia objetivos empresariales, con responsabilidades, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día nuestra sociedad, ¿sí? Está exigiendo que el comportamiento de las organizaciones y aquellos que están bajo el mando, ¿sí? Sea en forma integral, ya no solo enfocado a la productividad, por ejemplo, o solo a los ingresos, ¿sí? Tiene que ser integral el ámbito de actuación del administrador de empresas, que tenga valores, ¿cierto? Como la inteligencia, que sean sensibles ante la realidad de la sociedad, de sus colaboradores. Obviamente que sepan ciencias, que para eso se han formado, las ciencias administrativas, ciencias contables, financieras, ¿cierto? Debe estar indudablemente contenido en su formación, ¿sí? Esos valores, la ciencia, y tengan también conciencia de su papel dentro de la sociedad. No pierdan de vista que es un ente social, la empresa, que tiene relación con su medio ambiente externo, con clientes, con proveedores, con entidades reguladoras, con entidades financieras.
todo su ámbito externo. Esto es importante para la actuación ética, ¿no es cierto? Hay que analizar que el administrador de empresas ahora es exigido por esa sociedad en crecimiento, ¿sí? Esa sociedad en una economía globalizada también, ¿no es cierto? Sí, que tengan valores. Hoy en día la gestión de toda empresa debe estar amparada por la base de un código ético. Es fundamental, ¿sí? El código ético, el código deontológico que ampara a cada una de las profesiones, ¿sí? Entonces, obviamente la gestión empresarial, la gestión empresarial también. El respeto por los derechos fundamentales, ya que la empresa está conformada por hombres y mujeres en cada área de gestión, ¿no es cierto? Entonces, ellos son los que van a hacer cumplir con estos códigos, los que van a cumplir y hacer cumplir los códigos éticos. Sus derechos son fundamentales, ¿ya? Para las personas que están conformando esa empresa. Es por esto que es importante que al momento de ejercer nuestra carrera como administradores de empresas tengamos presentes ciertos aspectos claves, ¿sí? Entre ellos podríamos mencionar, ¿sí?, que se debe declarar valores corporativos en nuestra empresa. Por ejemplo, esto es parte de la responsabilidad social porque tienen que declarar y tienen que pagar impuestos, ¿no es cierto? Es parte de la ética empresarial, parte de la ética del administrador. Tiene que él es el responsable del manejo de la empresa. Entonces, debe declarar valores corporativos en nuestra empresa. Crear códigos de conducta y ética empresarial que vea el beneficio de, primero, del grupo de personas que conforman cada empresa. De eso debe encargarse el administrador de empresas, ¿no es cierto? Esos códigos de conducta y ética empresarial que rijan a todos los grupos humanos que están dentro de la empresa para su beneficio, para lograr los objetivos empresariales, organizacionales. Eso es responsabilidad del administrador de empresa. Crear programas del defensor del cliente, por ejemplo, del consumidor. Esto es importante, es parte de la responsabilidad social. Ser parte de esa defensa al consumidor, al cliente. De esta manera podrá garantizar sus derechos y obligaciones de todos los sujetos que intervienen, ¿cierto? Como clientes, como sociedad, como proveedores, como consumidores, distribuidores, transportistas. Debe el administrador de empresas cumplir estos preceptos, estos principios claves, ¿cierto? En esta profesión tan noble. Las empresas deben ser éticas, ¿sí? De manera integral, no solo en el aspecto de atención al cliente o de los gastos para sus proveedores, no. Deben ser éticas de manera integral, porque no solo basta tener buenos beneficios económicos, ¿sí? No solo es eso, como decíamos, o tener un nombre respetable con una buena reputación en cierto mercado, inclusive una buena cotización en la bolsa de valores, no basta eso, ¿sí? Porque una empresa excelente no es aquella que tiene toda la técnica, sea económicamente correcta, a la que se ha añadido valores sociales o un estándar certificable sobre aspectos éticos, sociales y medioambientales. Miren lo que les decía, ¿cierto? Hay que añadir valores sociales, aspectos éticos,
sociales y medioambientales. Es parte de la responsabilidad social, responsabilidad ambiental. Cada vez esto se hace o adquiere más importancia, ¿cierto? En todas las empresas. Es un aspecto exigible, ¿sí? A las empresas hoy en día. Tanto la actuación ética, porque debe beneficiar, no debe perjudicar, debe beneficiar a sus clientes, a la sociedad, al ambiente, ¿cierto? Entonces, eso está normado. Y les decía que cada vez se hace más exigible con normas social, de responsabilidad social, normas ambientales, ¿sí? La responsabilidad ambiental. No importa el tamaño de la empresa, ni el ámbito de actuación, ni el giro del negocio, ni el tamaño, nada. Todas están reguladas por esas leyes ambientales, leyes sociales, tienen que cumplir con el Estado, con la sociedad, con sus empleados. Esto cada vez es más estricto y se exige más a las empresas. Pues la calidad ética no consiste, ¿no es cierto?, en añadir eso más, ese plus externo a una estrategia elaborada para conseguir objetivos. La estrategia de una empresa ética debe empezar en su interior, con cada uno de sus empleados, de sus colaboradores, y debe obviamente empezar por sus valores. Los valores organizacionales son fundamentales, ¿sí? Los valores. Responsabilidad, respeto a los clientes, cumplimiento, el cuidado al ambiente. Entonces, debe haber ética desde su origen, desde su razón de ser. ¿Para qué fue creada? Desde sus fines iniciales por los cuales se creó. Desde su origen debe demostrar esos valores, esa ética. ¿Sí? ¿Cómo demuestran eso? A través de la descripción de esa ética, de sus metas, de su misión, visión, hasta lograr su implementación, desde el origen, desde la planeación, ¿cierto? Desde su creación, desde el origen, luego la planeación estratégica, fijar sus metas, objetivos, el objetivo mayor, la misión para lo que fue creada, la visión, lo que quieres llegar a ser, siempre con ética empresarial. Esa visión ética que nos permitirá así beneficiar a sus empleados, beneficiarse de la empresa, sus empleados, beneficiar a la sociedad en general y al ambiente. Desde su origen hasta su implementación, hasta el cumplimiento de todos sus objetivos delimitados por sus metas, objetivos, misión, visión de cada empresa. A continuación, vamos a ver un pequeño video que nos ayudará a reforzar estos conocimientos. Este video tiene que ver con el tema que hemos tratado el día de hoy, la deontología de administración de empresas, del administrador. Diversas áreas del conocimiento permiten concebir y explicar conceptos relacionados con la ética, entre ellas la filosofía, la deontología profesional y la jurisprudencia, las cuales tienen que ver con la moral en general y con los lineamientos específicos para la correcta práctica profesional. Ética y moral. El término ética es de origen griego, ethos, carácter, y el término moral proviene del latín mos moris, costumbre. Ambos tienen la misma raíz semántica y, por lo tanto, la misma significación original. Por ello, ética y moral etimológicamente se identifica y se define como la ciencia de las costumbres. Sin embargo, con el tiempo ambos vocablos han evolucionado hacia significaciones distintas.
De acuerdo con lo anterior podemos entenderlas así. Moral. Conjunto de principios, criterios, normas y valores que dirigen nuestro comportamiento. La moral nos hace actuar de una forma determinada y nos permite saber qué debemos hacer en una situación concreta. Es una brújula que nos orienta, nos dice cuál es el camino a seguir, dirige nuestras acciones en una determinada dirección. Ética. Es la reflexión teórica sobre la moral. Es la encargada de discutir y fundamentar reflexivamente el conjunto de principios o normas que constituyen nuestra moral. El estudio de la ética podría reforzar y fundamentar los principios recibidos por la educación de nuestros padres. En términos de las ciencias administrativas, la ética se refiere a las acciones buenas, correctas y justas que una persona hace. En este sentido, el análisis ético-normativo ayuda a juzgar los comportamientos y establecer qué acciones se prefieren y cuáles deben evitarse cuando se busca tener una buena vida dentro de cierta comunidad social. Como producto de esta teoría resulta la deontología profesional, ciencia que trata sobre el conjunto de deberes y principios éticos que conciernen a cada profesión, oficio o ámbito laboral. La deontología fija las normas que rigen la conducta y el desempeño en la esfera profesional, según las cuales se exige al profesional determinadas responsabilidades en relación con los actos ligados a su campo laboral. El administrador de empresas UDI. Para el caso de la UDI, el programa de administración de empresas se reconoce como uno de los mejores de Colombia. Prueba de ello es que cuenta con acreditación de alta calidad desde el año 2014, Resolución 7749 del 26 de mayo de 2014. Las generalidades del programa de administración de empresas UDI son las siguientes. Duración 9 semestres. Jornadas diurna y nocturna. Municipios de oferta: Bucaramanga, Barrancabermeja y San Gil. Modalidades: presencial y virtual, 100% en línea. Como parte del crecimiento de este campo del conocimiento, la UDI brinda además a nivel de posgrado los programas de especialización en alta gerencia y la maestría en administración. El programa cuenta además con un importante componente práctico e internacional, apoyado en su vinculación a redes como Ascolfa, Asociación Colombiana de Facultades de Administración, y Clarea, Consejo Latinoamericano de Administración. La administración de empresas en la UDI se fundamenta en los teóricos clásicos del área y los postulados de Michael Porter y Peter Drucker, permitiendo además la inclusión de otros pensadores de alto impacto a la profesión, apuntando así el desarrollo de estudios enfocados a la competitividad, la productividad, el desarrollo empresarial y la estrategia, hecho que se soporta en su semillero de investigación Maslow y en el grupo de investigación Porter. La práctica y el desempeño profesional. La práctica se constituye en un espacio concertado en el cual los estudiantes dedican horas de su formación al conocimiento y profundización de una actividad laboral con miras a adquirir y fortalecer las competencias para el desempeño profesional. Dicha práctica se define como un proceso pedagógico mediante el cual un estudiante de pregrado que haya desarrollado las competencias básicas propias de su formación profesional realiza un trabajo programado en un entorno organizacional estrechamente relacionado con el plan de estudios que adelanta en la UDI, bajo la orientación y supervisión de un tutor académico previamente calificado y autorizado. La práctica se puede realizar en áreas relacionadas con el perfil profesional y ocupacional, como lo son las áreas de economía, contable, financiera, comercial, producción, internacional, entre otras propias del desempeño profesional del administrador de empresas. Finalmente, aspectos como la ética, los principios y los valores son indispensables en el desarrollo de la práctica, más aún si tenemos en cuenta que en un gran número de casos la práctica se convierte en la primera oportunidad laboral de un estudiante. De allí radica la relevancia de apropiar los conceptos de ética y moral, pero además de reflejarlos en la praxis como administrador. Muy bien, chicos. Y por último, pues recordemos siempre que la deontología traspasa el ámbito individual, como hemos visto, y se convierte en una norma a aplicar en un colectivo para lograr el bienestar de todo el colectivo y de la sociedad. Hasta aquí esta clase. Que pasen muy bien, señoritas, señores.